Bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo ESMATE. En este día veremos la lección 2.2 de la unidad número 4, la cual es ángulos correspondientes y ángulos alternos. Como problema inicial tenemos que en el siguiente diagrama identifica los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M, los ángulos que no están entre las rectas L y M, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Lo primero que haremos es resolver lo primero que nos piden. Nos piden que tenemos que identificar los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Si observamos la siguiente figura, nos podemos dar cuenta que la recta L es esta que estoy marcando ahorita con el cursor y la recta M es esta recta que está acá. Ahora, para identificar los ángulos que se encuentran entre las rectas, nosotros debemos observar la figura y vemos que dentro de estas dos rectas están los ángulos B, C, E y H. Entonces, como ya logramos identificar dónde están los ángulos que se encuentran dentro de las rectas o entre las rectas, entonces lo que hacemos es extraerlos. Bueno, tenemos que el ángulo B y el ángulo C están entre las rectas, al igual el ángulo E y el ángulo H. Ahora vamos con el número 2. En el número 2 nos piden identificar los ángulos que no están entre las rectas L y M. Ahora, como ya anteriormente lo mencioné, esta es la recta L y esta es la recta M. Ahora, ¿cuáles son los ángulos que no están entre esas rectas? Podemos observar en la figura que el ángulo A y el ángulo D están fuera de la recta, ¿verdad? Así mismo como el ángulo F y el ángulo G. Entonces, como ya los pudimos identificar, solo los extraemos y ya tenemos que el ángulo A y el ángulo D, como ya se los marqué aquí, no están dentro de la recta L, sino que están fuera. Asimismo, el ángulo F y el ángulo G. Ahora vamos con el número 3. Nos piden que identifiquemos los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Si ustedes pueden observar la figura, aquí tenemos a la recta S, la que estoy señalando ahorita. Ahora nos piden que identifiquemos los ángulos que están a la izquierda o a la derecha de S. Lo primero que haremos es identificar los que están a la izquierda. Vemos que el ángulo A y el ángulo E están a la izquierda de la recta, asimismo con el ángulo B y el ángulo F. Ahora ya logramos identificar todos los que están a la izquierda y los extraemos. Ángulo A y ángulo E están a la izquierda de la recta S, asimismo como el ángulo B y el ángulo F. Ahora vamos con los que están a la derecha de la recta S. Observando la figura podemos ver que el ángulo D y el ángulo H están a la derecha de la recta S, ¿verdad? Asimismo como el ángulo C y el ángulo G. Entonces lo que haremos ahora es extraer estos ángulos y vemos que esos están a la derecha de la recta S. Ahora vamos a pasar a otro aspecto importante, el cual es la conclusión. En la conclusión vamos a poder entender un poco más acerca de por qué nosotros estuvimos identificando esos ángulos en el problema inicial. Si vemos la conclusión, nos plantea que los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que lo forman, tal como se muestra a continuación. Vemos que los ángulos que identificamos primero se llaman internos. Cuando a nosotros nos pedían en el problema inicial que identificáramos los ángulos que se encuentran entre las paralelas, esos ángulos reciben el nombre de internos. Vemos que aquí nos están señalando en color celeste los ángulos internos, los cuales son B, C, E y H, los que nosotros ya habíamos identificado en el problema inicial, ¿verdad? Ahora, los ángulos que se encuentran fuera de la recta o que no están entre las rectas se llaman ángulos externos. En el número 2 del problema inicial, nosotros identificamos los ángulos que no estaban entre las rectas, ¿verdad? Esos ángulos se llaman externos. Como podemos observar la figura, nos muestran esos ángulos en color rosado. El ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G son ángulos externos. También nosotros identificamos los ángulos correspondientes. Como podemos observar en la figura,
Si nosotros tenemos dos grupos de ángulos, ¿verdad? Podemos decir que este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Ahora, vemos que a cada ángulo del grupo 1 le corresponde un ángulo del grupo 2. Bien, vemos que al ángulo A le corresponde el ángulo E, al ángulo D le corresponde el ángulo H, el ángulo B le corresponde el ángulo F y al ángulo C le corresponde el ángulo G. Estos se llaman ángulos correspondientes. Vemos que aquí los han identificado por colores. Vemos que el ángulo A tiene color rosado y el ángulo E también. Y así sucesivamente van también los otros ángulos identificados por colores. Así que estos reciben el nombre de ángulos correspondientes. También nosotros identificamos los ángulos alternos externos. Para empezar, alterno significa que uno estará a la derecha de la recta S y el otro estará a la izquierda de la recta S. Y como son externos, no tienen que estar entre las rectas sino fuera de ellas. Si nosotros vemos la figura, los ángulos alternos son A y G, porque como ya les mencioné, A está a la izquierda de la recta S y G está a la derecha de la recta S y ambos se encuentran fuera de las rectas, no están entre ellas. Lo mismo pasa con el ángulo D y el ángulo F. Ahora vamos a ver los ángulos alternos internos. Estos ángulos, como pudimos observar, alternos, como ya se los mencioné, significa que uno va a estar a la derecha y el otro va a estar a la izquierda. Si nosotros observamos la siguiente figura, nos podemos dar cuenta que el ángulo A y el ángulo H son ángulos alternos internos, ya que están entre las rectas. En este caso, como son internos, están entre las rectas que nosotros hemos identificado, la recta L y la recta M. En este caso, el ángulo B y el ángulo H son ángulos alternos internos y el ángulo E y el ángulo C son ángulos alternos internos. Bien, los ángulos correspondientes y los ángulos alternos externos y alternos internos los vamos a seguir viendo en las siguientes lecciones. Los ángulos correspondientes los vamos a ver en la lección 2.3 y los ángulos alternos internos y alternos externos en la lección 2.4. Así que si les quedó alguna duda con respecto a estos ángulos que les acabo de mencionar, les recomiendo que vean los videos de la lección 2.3 y la lección 2.4 para que puedan entenderlo mejor. Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien cómo identificar los ángulos según la posición respecto a las rectas que lo forman. Espero que todos pasen un feliz día.